Buenos días, queridos hermanos. Me complace mucho volvernos a encontrar en este discipulado en línea Literatura Juanina. Quiero recordarles que esta es la cuarta lección que está en la página de la iglesia. Si por alguna razón tú te has perdido alguna de las lecciones anteriores, puedes ingresar a la página y escucharla o verla, porque cada historia va entrelazada de inicio a fin. Así es que es importante que escuches cada lección. Si no has tenido la oportunidad de verla, pues yo te invito a que puedas ingresar a la página. Y vamos a dar inicio a nuestra lección de hoy. La lección de hoy es la resurrección de Lázaro. Es una historia muy conocida por la mayoría del pueblo de Dios, pero inagotable en enseñanzas para la vida práctica. Y está basada en Juan capítulo 11, del versículo 1 al 45. Vamos a dar inicio a nuestra historia, a nuestra clase de hoy, no sin antes orar a nuestro Dios. Acompáñenme a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tus bondades y tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Te rogamos nos hables en lo profundo de nuestro ser. Danos un corazón dispuesto y un oído atento a tu voz, Señor. Danos sensibilidad espiritual para poner por obra lo que escuchamos. Úsame en esta mañana, Señor. Yo solamente soy el instrumento en tus manos que tú has de utilizar para ministrar la vida de mis hermanos. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestra lección. Y no sin antes vamos a ubicarnos en el contexto de este pasaje. Así como Jesús, con la multiplicación de los panes y los peces en Juan capítulo 6, se presenta como el pan de vida, y así como en el capítulo 9, con el restaurar la vista a un ciego de nacimiento, Jesús se presenta como yo soy la luz del mundo, llegamos al capítulo 11. Y en la historia, cuando Jesús levanta o resucita o vuelve a la vida a su amigo Lázaro, Él se va a presentar con la declaración: yo soy la resurrección y la vida. Es importante el capítulo 11, porque el capítulo 11 es fundamental. Es estratégico, está ubicado a la mitad del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan consta de 21 capítulos. Llegamos a la mitad del Evangelio y estratégicamente está ubicado este pasaje por su importancia, porque es aquí, posterior a este milagro, a esta señal, donde oficialmente se decide apresar y dar muerte al Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Por el milagro precisamente que realiza en este capítulo. Pero tú podrás decirme, es que este milagro ya lo han narrado otros evangelistas. Y sí, justamente en los evangelios nosotros encontramos 3 personas que murieron y que Jesús los vuelve a la vida. Una de ellas, y es importante hacer el contraste o la diferencia entre cada historia, una de ellas tú recuerdas la resurrección de la hija de Jairo. Cuando Jesús resucita o levanta a la hija de Jairo, recién esta muchachita había fallecido. Es más, todavía su piel tenía el color rosáceo, todavía sus músculos no estaban contraídos. No haciendo menos el milagro, claro que no, pero vamos a encontrar algunas diferencias que hacen que la resurrección de Lázaro cobre una vital importancia en el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, después vemos narrada la historia de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y este milagro lo realiza Jesús cuando va camino a ser enterrado, camino a la sepultura. Había pasado un poco más de tiempo que en la historia de la hija de Jairo, pero no tanto tiempo como en la historia de Lázaro. Nosotros llegamos a Juan capítulo 11 y en el caso de Lázaro, Jesús lo resucita 4 días después de haber muerto. Tanto que su hermana expresa: Señor, hiere ya porque tiene 4 días de muerto. Este milagro que Jesús va a realizar en este estudio, en esta historia, en esta porción de la Escritura, es un milagro portentoso que muestra que Jesucristo es Dios. Es el último de los milagros en el ministerio terrenal de Jesús.
Este milagro es el detonante para su arresto y muerte. Es decir, dar cumplimiento al plan redentor que Jesús tenía desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que este milagro es sumamente importante. Y algo que nos va a enseñar en esta historia, algo hermosísimo y en lo cual está descansando nuestra fe. En Cristo siempre, siempre tendremos esperanza. Aunque la situación que estemos pasando sea realmente trágica, dramática, irreversible, en Cristo siempre tendremos esperanza. Y vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy. Y vamos a leer los primeros versículos de Juan capítulo 11, que están ahí en su pantalla. Y el primer punto yo le titulé El problema reconocido. Dice así Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y repito las últimas palabras. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y aquí inmediatamente nos ubica en el contexto en este pasaje. Jesús estaba en Betania. Y dice la Biblia, empieza diciendo: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Identifica inmediatamente a un hombre, el cual vivía en Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y después se especifica: María, cuyo hermana Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esto es importante porque es como si el evangelista hiciera un zoom primero de la ubicación de dónde están. Esta situación se presenta en Betania, cerca de Jerusalén. Para ser exactos, Betania y Jerusalén quedaban a escasos 3 kilómetros. Y después el evangelista de lo general se pasa a lo particular. En Betania existía una familia muy entrañable para el Señor Jesucristo, la familia de Lázaro. Es decir, esta familia la conformaban Lázaro, María y Marta. Pero esta familia tenía algo especial. Era una familia entrañable para el Señor Jesucristo. Pero es importante notar algo. En esta familia, hermanos, había entrado el dolor, la tribulación, la angustia. Esta familia era especial para Jesús. Marta y María tenían la esperanza de que si Jesús hubiera estado, las cosas hubieran sido diferentes. Fíjate lo que dice el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta y María creían en el Señor Jesucristo. En repetidas ocasiones, cuando el Señor Jesucristo pasaba por Betania, el hogar que Él escogía para hospedarse, para estar descansando de su arduo trabajo de ir enseñando y predicando el evangelio, sanando a las personas, y llegaban a un lugar estratégico, un lugar que Él sabía que Él era amado en ese lugar, y que al igual Jesús amaba a esa familia, y esa familia era la familia de Lázaro, Marta y María. Pero fíjense, hermanos, es importante porque no solamente esta familia era entrañable para Jesús, sino estaba viviendo un problema, y un problema muy grave. Y yo quiero que nos concentremos en la frase: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y nosotros podemos decir: ¿cómo? Si esta familia era entrañable para Jesús, Jesús la amaba,
Ellas confiaban en Jesús. Se había estrechado unos lazos tan hermosos de relación entre Jesús y esta familia, a tal grado que cuando Jesús iba a Betania, él sabía que el lugar donde él se sentía a gusto, donde podían recibirle con toda dignidad, donde podían atenderle porque creían en él, era el hogar precisamente de Lázaro, Marta y María. Pero resulta que esta familia muy amada por Jesús ahora se encontraba viviendo en una situación de tribulación y de angustia. Y por eso la frase le dicen: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Te fijas? Era tanto el lazo de relación de esta familia con Jesús que ni siquiera le dijeron nombre, solamente le dijeron: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y a veces nosotros, hermanas, no podemos conciliar dos atributos que nuestro Dios tiene. Uno es: Dios es amor, y nos gusta mucho exaltar ese atributo de Dios porque decimos: Dios nos ama con un amor compasivo, con un amor incondicional, sus brazos se extienden, como la clase pasada que hablamos del buen pastor. Es hermoso ver a Jesús con ese atributo de amor, y por eso esta frase yo la divido en dos partes. He aquí, el que amas. No había duda que Lázaro era amado por Jesús. No había duda que María y Marta eran amadas por Jesús. Pero a veces nos resulta difícil conciliar el amor de Dios y el sufrimiento en nuestras vidas. Porque pudiéramos leer este pasaje y decir: he aquí, el que amas está bendecido. He aquí, el que amas está disfrutando de salud. He aquí, el que amas está próspero en todo lo que hace. Pero este pasaje no dice eso. Este pasaje nos habla del amor de Dios, pero que muchas veces ese amor de Dios va a probar a sus hijos, y eso no quiere decir que Dios no nos ame. Esta frase es hermosa porque dice: el que amas, y lo que sigue es tremendo: está enfermo. ¿Cómo es posible que si Dios nos ame, permita la enfermedad? ¿Cómo es posible que si Dios nos ame, permita que pasemos por aflicción? ¿Cómo es posible que si Dios nos ama, permita que nuestras vidas estén pasadas por el horno de la tribulación? Eso nuestra mente no lo puede entender. Pero no podemos olvidar que Dios es amor, pero Dios es soberano. Y Dios, todo lo que pase en nuestras vidas, nunca nos va a destruir. Siempre la voluntad de Dios ha de cumplirse, y esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque en muchas ocasiones, en el momento de la angustia y de la tribulación, no entendamos lo que está pasando. Y ¿sabes qué, amado hermano? Y muchas veces en esta vida no lo vamos a entender. Pero hay una cosa segura: el hecho que estemos pasando por angustia o por dolor no quiere decir que Dios nos ha dejado de amar. Al contrario, su amor es mayor, su amor es incondicional, su amor es tan grande que Él entiende nuestro dolor, y que así como a veces nosotros sometemos a nuestros hijos a disciplina, o sometemos a nuestros hijos no justamente a disciplina, sino a veces las situaciones de la vida tienen que hacer madurar a nuestros hijos, Dios también quiere que como sus hijos maduremos. Por eso esta parte de el Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Lázaro era amado por Dios, por Jesús. Sin embargo, Dios había permitido que ahora enfermara, y era una enfermedad de gravedad, tanto que la historia más adelante nos va a referir que le llevó a la muerte. Ahora, hermanos, no hay duda del amor de Dios. Fíjense, ellas sabían que Jesús amaba a Lázaro. Por eso el mensaje que mandan es: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Marta y María habían enviado este mensaje, no había duda. Pero no solamente la familia de Lázaro estaba convencida de que Jesús les amaba. Juan mismo, el evangelista, da testimonio de que Jesús amaba a Lázaro. Fíjense el versículo 5 del capítulo 11.
Y este es un comentario que hace Juan. Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Este comentario no lo dijo Marta, ni lo dijo María, ni lo está expresando el Señor Jesucristo. Lo está diciendo Juan. No solamente la familia estaba convencida del amor que le tenía Jesús, aún Juan el evangelista lo menciona como un comentario, que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Pero fíjense, hermanos, no solamente la familia y Juan, sino aún la multitud, los que habían asistido al funeral de Lázaro, lo sabían. Observa el versículo 36, lo que dice. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Te fijas? No había duda que Jesús amara a Lázaro, ni a esta familia. Al igual que no debe existir duda en tu corazón que Dios te ame, aunque estés pasando por tribulación o por angustia. No había duda. Marta, María, aún el mismo Lázaro sabían y estaban convencidas de que Jesús les amaba. Juan el evangelista, que es el que Dios utiliza para escribir este evangelio, estaba convencido de que Jesús amaba a Lázaro. Y no solamente Juan y la familia, sino los judíos sabían que Jesús tenía un cariño especial por esta familia. Pero, dice nuestro pasaje, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y podemos nosotros preguntarnos, amados hermanos, ¿así podemos entender el amor de Dios? Por un lado me ama, pero por el otro lado me está probando con lo que más me duele, con situaciones que no puedo controlar, que están fuera de mi alcance. Así puedo entender el amor de Dios. Y esto es importante porque fíjate, si Dios amaba tanto a esta familia y tenía una relación tan estrecha con esta familia, pasamos a nuestro segundo punto. Una petición rechazada. Fíjate lo que dice Juan capítulo 11, versículos 6 y 7. No hay duda que Jesús amaba mucho a Lázaro, a Marta y a María. Jesús había sido informado que el que amaba, Lázaro, había enfermado. Y fíjate el versículo 6 y 7. Y nosotros en esta expresión, el que amas ha muerto, el que amas está enfermo, nosotros podemos notar que la actitud, si Jesús amaba realmente a esta familia, su actitud es acudir inmediatamente al llamado. Porque el que está enfermo no es cualquier persona, es una persona que Jesús amaba. Pero observa la respuesta de Jesús. Versículo 6 y versículo 7. Cuando yo pues, que estaba enfermo, ¿qué dice nuestro pasaje, hermanos? Ahí está en la pantalla. Corrió inmediatamente, dejó todo lo que estaba haciendo y dijo, urge que vaya con mi amigo Lázaro. Fíjate lo que dice el versículo 6. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Versículo 6 y versículo 7 nos dice, sobre todo el versículo 6, que cuando él recibe la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, él es Dios, Jesús es Dios. Él sabía que la enfermedad que Lázaro tenía era una enfermedad muy grave, tan grave que si él no intervenía, Lázaro moriría. Pero fíjense la respuesta de Jesús. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y yo te hago la pregunta, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y no sé si esta pregunta te la has formulado tú cuando estás pasando por una situación muy difícil. ¿Por qué, Señor, me permites pasar por esto? ¿Por qué no intervienes? Necesito de tu ayuda. Yo ya no puedo hacer nada. Si tú no intervienes, Señor, esta situación se va a complicar. Dice la Biblia que aún amando a Lázaro,
Y es precisamente por el gran amor que tenía a Lázaro y a su familia que él no acudió inmediatamente, sino se quedó 2 días más en ese lugar donde estaba. Pareciera que es un Dios indiferente a nuestro dolor, a nuestra angustia. Pareciera que Jesús estaba ignorando las peticiones de esta familia tan especial para él. Yo te pregunto, ¿sería esto la respuesta por la cual se quedó 2 días más? Jesús no ignoraba lo que estaba pasando. Primero porque Él es Dios. Y aunque no se le hubiesen ido a avisar, Él lo sabía. De hecho, más adelante vemos que Jesús mismo dice: Lázaro ha muerto. Él es Dios, Él lo sabía. No lo ignoraba. Ahora, no actuó con indiferencia ni por ignorancia. De hecho, la base misma del ruego era a las personas que Jesús amaba. El que amas. La base del ruego es: como tú los amas, tienes que intervenir. Sin embargo, Jesús se queda 2 días más en ese lugar. Y sabes que, mi hermana o mi hermano, es importante analizar esta historia porque ninguna carga es demasiado pesada para Dios. Ningún ruego Dios lo echa de lado. Ninguna enfermedad ha avanzado demasiado como para sobrepasar el poder de Dios. Pero entonces, ¿por qué el Señor no responde como nosotros queremos y cuando lo necesitamos? A veces Dios nos tiene que enseñar que Él va a actuar en el momento que Él lo considere. A veces no entendemos que nosotros tenemos una aflicción, un dolor, una prueba, y queremos que Jesús intervenga inmediatamente. En este caso, aunque amaba a su amigo Lázaro, aunque amaba entrañablemente a la familia, dice la Biblia, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego que pasaron esos 2 días, después de eso dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Si Lázaro estaba tan grave y Jesús no acudió inmediatamente, evidentemente esos 2 días que Jesús se quedó más en ese lugar, pues habían hecho que Lázaro agravara más y muriera. ¿Por qué Dios en ocasiones rechaza o nos permite que nosotros estemos en espera de su respuesta, no en el momento que nosotros lo queremos o pensamos que lo necesitamos? Queremos que Dios actúe en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad apremiante y yo necesito que Dios actúe en este momento. Pero déjame decirte algo: Dios es Dios soberano. Y Él va a actuar en el momento que Él lo considere necesario y preciso. No importa que a tus ojos o a tu mente o a tu corazón llegue la desesperanza y dices: si Dios no llega en este momento, ya no hay más esperanza. Y déjame decirte, Jesús hizo pasar una gran prueba de fe a esta familia. Y esto no quiere decir que no amara a esta familia. Precisamente porque los amaba, Jesús tuvo que actuar de tal manera para que su fe y su confianza en Dios se acrecentara. Y fíjate, esto me lleva al tercer punto, amado hermano. Un propósito revelado. ¿Por qué se tardó 2 días más Jesús en ese lugar y no acudió a Betania? Fíjate lo que dice el versículo 4 del capítulo 11. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y déjame decirte algo: Dios siempre tiene un propósito amoroso y bueno en tu vida, aunque no lo entiendas. Jesús, cuando van y le dicen: el que amas está enfermo, Jesús no sabía que iba a morir Lázaro. Por supuesto que lo sabía. Él es Dios. Sin embargo, Él dice estas palabras: esta enfermedad no es para muerte,
sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es importante porque Jesús les estaba diciendo que al final de esta prueba tan difícil, esta enfermedad no iba a ser para una muerte eterna, sino que a través de esta señal o este milagro, el Hijo de Dios sería glorificado, sería reconocido como Dios. Y es importante, imagínate, hermanos, que Jesús hubiera sanado a Lázaro inmediatamente. Que cuando fueron a avisarle y mandaron el recado las hermanas y llegaron con Jesús, el que amas está enfermo. Jesús inmediatamente hubiese acudido al llamado. No dudo que el gozo de Marta y María hubiera inundado su corazón cuando hubiesen visto a Jesús venir y su hermano estuviera tan enfermo y hubieran glorificado a Dios. No lo dudo. Y no dudo que hubiesen dado testimonio. Mandamos llamar al Señor y acudió inmediatamente a nuestro llamado. Pero según vemos en el texto, Cristo tenía aún algo más grande que realizar. Cristo no quería sanar a un enfermo. Cristo quería levantar o resucitar a un muerto. Quería mostrar algo de sí mismo que no podía demostrar de otra forma. Por eso permitió que esta familia atribulada, angustiada, pasaran por este dolor. Porque quería demostrar que ese Cristo, que era tan entrañable para esa familia, era el omnipotente Dios, que tenía todo el poder, toda la autoridad para levantar de la muerte a un hombre. Y resultó ser que Lázaro, a quien él amaba, y que era hermano de Marta y María, sus amigos, fue la plataforma para el despliegue de su poder, de su autoridad. Es decir, hermanos, no sé si me explico. Cristo utilizó el dolor, la aflicción de Marta y María como plataforma para desplegar su gloria. Y esto no cambia en las pruebas en nuestra vida. No fue una respuesta inmediata la que Jesús tuvo, pero cuánto mayor fue su gratitud y alabanza por su respuesta tardía, porque aunque Jesús llegó cuando Lázaro ya había muerto, ahora el milagro era mayor, porque Jesús no había sanado a un enfermo, sino había resucitado a un muerto. Y esta es una de las grandes respuestas al problema del sufrimiento. En nuestro sufrimiento, hermanos, el propósito de Dios no es diferente. Al que nosotros vemos en esta historia es manifestar la gloria de Cristo en cada sufrimiento y aflicción que Dios te hace pasar y que Dios permite que tengas en tu vida. Estás cincelando la imagen de Cristo para que pasada esta prueba, pasada esta aflicción, Cristo sea glorificado. ¿Cómo ve Cristo a los que sufren, hermanos? ¿Es un Dios indiferente? ¿Cómo ve? Fíjate en el versículo 33 al 35. ¿Cómo ve Cristo a los que sufren? Versículo 33 al 35. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. ¿Cómo Jesús ve tu sufrimiento, tu angustia? ¿Sabes qué? Este versículo es más actual que nunca. Cuando Jesús te mira sufriendo, atribulado, Jesús sabe el final de la historia, tú la ignoras. Jesús tiene en sus manos no solamente nuestro pasado y nuestro presente, sino tenemos en Él un futuro asegurado. Tú ignoras el final de la historia y por eso te enfocas en el sufrimiento y en la angustia, pero Cristo ve el final porque Él es Dios. Y dice este pasaje que cuando vio a las hermanas de Lázaro llorando y a los judíos llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35, Jesús lloró. ¿Cómo ve Cristo tu sufrimiento? Jesús se conmueve.
hasta las lágrimas. No hay un momento cuando Cristo esté más cercano a sus hijos que cuando estamos pasando por angustia, por dolor o por tribulación. Así como vemos que se conmovió y lloró porque amaba a Lázaro, de la misma manera Jesús se conmueve cuando tú sufres. Pero es necesario que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida, porque al final, pasada esa prueba, vas a manifestar la gloria de Cristo. Y la gente va a poder observar en tu vida la gloria de Cristo. ¿Por qué pasa lo que pasa en los hijos de Dios y no estamos derrumbados, no estamos tirados? Porque el que nos sostiene con su mano derecha es Cristo Jesús. Y nos fortalecemos en el poder de su fuerza, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. El propósito pues de esta enfermedad, Jesús lo expresa, y es el mismo propósito en las aflicciones que vivimos día a día. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cómo se aprende la paciencia, amados hermanos? La paciencia se aprende esperando. Y esperando en medio de las tribulaciones. ¿Serías capaz de decir, si este problema, si esta tribulación, si esta angustia va a traer gloria a Dios, me quedo con mi aflicción, me quedo con mi angustia? ¿Serías capaz de decirlo? ¿O eres capaz, pues yo no sé si traiga gloria a Dios, pero quítame esta angustia y esta aflicción? Esta enfermedad, Jesús dice, tiene un propósito. Y las aflicciones que diariamente pasamos en la vida tienen un propósito: traer la gloria a Cristo, que Cristo sea glorificado. Cada vez que pasamos por una aflicción, parece que Dios está cincelando la imagen de Cristo en nuestro carácter, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y esto nos lleva al cuarto punto: cuando la esperanza parece morir. Muchas veces, al igual que esta familia, pensaban que ya no había esperanza, ya su hermano había muerto. Y fíjate las hermosas palabras que Jesús declara. Versículo 25 al 27. Dice así: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Te hago esta pregunta a ti, hermano. ¿Crees esto? No hay un pasaje con mayor confianza, con mayor esperanza que este. Y si a mí me preguntaran, y de hecho alguien me había preguntado en cierta ocasión, ¿a ti qué te gustaría que pusieran en tu tumba cuando el Señor te llame a su presencia? A mí, si algún versículo me gustaría, es este, hermanos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque este versículo, Jesús levanta a Lázaro y entonces hace esta declaración. Jesús, que tiene el poder para tomar su vida, para volverla a poner. Entonces Jesús dice, yo soy. Nuevamente se identifica con el Dios que siempre ha existido, el que es, el que era y el que ha de venir, el alfa y el omega. Ese Dios que se le presenta a Moisés, ustedes recuerdan, como el yo soy. Ese Dios que tiene existencia en sí mismo. El Dios que tiene el control no solo de la vida, sino aún de la muerte. Y esto es hermoso, hermanos, porque esta expresión tan bella nos muestra a Jesús como Dios, con sus gloriosos atributos. Jesús es la fuente. No es que Él sea una resurrección, Él mismo es la resurrección y la vida. Porque Él vive, nosotros también vivimos y viviremos. Sin Él queda solamente la muerte. En su presencia hay resurrección y vida. El príncipe nuestro Jesús conquistó la muerte. Y no solamente en ese día, sino para siempre. Y observa, esta parte, esta declaración es hermosa, hermanos, porque podemos nosotros dividirla en dos partes. Yo soy la resurrección. Y esto es hermoso porque nosotros podemos ver que en Cristo
nosotros un día vamos a resucitar. Por eso, cuando habla de la resurrección, nos habla de la victoria sobre la muerte física. Un día todos vamos a morir, pero nuestros cuerpos van a ser levantados. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección. Y ahora dice, no solo yo soy la resurrección y la vida. Y esto nos habla de la victoria sobre la muerte espiritual. Sin Cristo Jesús, todo hombre está muerto espiritualmente. Cuando Él viene a nuestras vidas y nos da salvación y nos redime y nos compra con su sangre, entonces esa muerte espiritual pasamos de muerte a vida. Por eso Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. De hecho, en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad, y nuevamente vuelve a repetir, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es importante porque Jesús ahora, imagínense el despliegue de poder que tuvo para levantar de entre los muertos a Lázaro, que tenía 4 días que había fallecido. Las hermanas, yo creo que estaban atónitas. Su gozo era aún mayor que si Jesús lo hubiera levantado de una enfermedad. Ahora lo había levantado de la muerte. Y esto es hermoso. Por eso termina esta frase diciendo, ¿crees esto? Y yo te pregunto, hermano, ¿crees esto? Cristo es tu resurrección. Cristo es tu vida. Tú estás seguro que cuando llegues al final de tus días y Dios te llame a su presencia, tú puedas declarar, yo confié y deposité mi vida y mi confianza y mi fe en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto nos habla de una esperanza. Y la esperanza en Jesús jamás muere, porque Él venció la muerte y tiene el poder y la autoridad, no solamente sobre la vida, sino aún sobre la muerte. Y tenemos asegurado nuestro futuro espiritual, nuestro destino espiritual. Jesús nos ha redimido, hermanos, nos ha perdonado, y ahora Él es la resurrección y la vida de nuestras vidas. Y ahora esto es importante, porque ahora en Jesús nosotros tenemos una esperanza que aunque pareciera morir, nunca debemos olvidar. Tal vez la esperanza en esta familia se había acabado, se había agotado. Pero Jesús aparece en escena diciendo estas palabras y las confirma con la señal que realizó. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto que estaba haciendo con Lázaro, el volverlo a la vida, es un simbolismo de lo que Jesús va a hacer cuando nuestros cuerpos estén sin vida. Un día Jesús promete resucitar nuestros cuerpos. Y aunque estemos sepultados, aunque estemos en cenizas, nunca debemos olvidar que Cristo prometió, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo lo creo, hermano, ¿y tú? ¿Lo crees? ¿Es Cristo la resurrección y la vida para ti? Y pasamos a nuestro quinto punto. ¿Cuáles son los efectos de esta señal? Y es importante analizar cómo hay 2 objetos que si tú los pasas por el fuego tienen diferentes reacciones. Por ejemplo, el barro, si tú lo pasas por el fuego se endurece. El barro se hornea, se endurece. En cambio, si tú pasas una vela por el fuego, la vela se derrite. Cuando nosotros vemos el actuar de Jesús, sus milagros portentosos, sus señales, siempre va a haber 2 tipos de personas frente al fuego del poder de Jesús. O gente que se endurece, que no acepta a Jesús como Señor y Salvador, que
está muerta en sus delitos y pecados, y que no reconocen, sino al contrario, tal pareciera que como el corazón del faraón se va endureciendo, así hay personas que se van endureciendo. Pero hay otro tipo de personas que cuando escuchan y reconocen a Jesús como el único medio de salvación, como el autor de la vida, como el autor de la salvación, como el autor y consumador de mi fe, se derriten ante su presencia. Fíjate cuál fue los efectos de este milagro, de esta señal. Están narrados en Juan capítulo 11, verso 45 al 47 y 53. Dice así: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, observan la última parte, creyeron en él. Hay mucha gente con un corazón dispuesto, que no ponen barreras, que entregan su vida a Cristo. Dice la Biblia que muchos de los judíos que habían asistido a acompañar a Marta y a María porque su hermano Lázaro había muerto, cuando vieron que Jesús lo levanta de entre los muertos, no hay duda para ellos. Dicen, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías prometido, este es el Dios que tiene autoridad sobre la vida y también sobre la muerte. Por eso dice esta parte, creyeron en él. Fueron como las velas, fueron derretidos delante de Dios. Así deben estar nuestras vidas, hermanos, postradas, derretidas. Pero fíjense, hay otro tipo de personas. Y es triste porque muchas veces conocemos a este tipo de personas. Y en ocasiones son muy cercanas a nuestra familia. Fíjate el versículo 46 al 47 y 53. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Vemos a dos tipos de personas. Unos judíos que se doblan, que se postran ante la majestad de Jesús y creen en él. Pero vemos otro grupo de judíos que se endurecen y van y arman un complot y buscan a los principales sacerdotes, a los fariseos, hacen un concilio y deciden, como no entendemos, como no creemos lo que este hombre viene a hacer y no nos convienen las señales que él está haciendo, dice la Biblia que desde aquel día acordaron matarle. ¿En qué tipo de personas te clasificas, amado hermano? Cuando escuchas la voz de Dios, aunque estés pasando por aflicción, cuando ves el actuar de Jesús en tu vida, ¿tienes un corazón endurecido como el barro? ¿O tienes un corazón derretido como la vela? Es triste, pero a veces las pruebas, puede ocurrir dos situaciones cuando un creyente está pasando por prueba. Una, glorificas a Dios y dices, Señor, no entiendo, no sé el por qué me estás haciendo pasar por esto, pero me tomo de tu mano. Sé que lo que tú permitas en mi vida es bueno, es agradable y es perfecto y tiene un propósito divino. No lo entiendo, pero lo acepto porque tú eres el Dios soberano. Solamente, Señor, no me sueltes de tu mano. Y eres como esa vela derretida delante de Dios, o eres como ese barro. Muchos creyentes o muchos cristianos, entre comillas, cuando han pasado por el horno de la aflicción o de la tribulación, sus corazones se han convertido en como ese barro endurecido. Y como no entienden y a lo mejor en sus corazones viene la arrogancia y dicen, no me lo merezco, yo amo a Dios, lo trato de obedecer, ¿por qué Dios está permitiendo este horno de aflicción? Y entonces, en lugar de derretirse ante la voluntad de Dios, su corazón se endurece. Y muchos creyentes dejan el cristianismo o simple y sencillamente están apáticos a la voz de Dios, porque dicen, no concibo ese Dios que me ama, pero me hace pasar por aflicción. Sin embargo, recuerda el inicio de nuestra clase. El mensaje de las hermanas de Lázaro fue el siguiente: Señor, el que amas está enfermo.
Y ahora ellas podían entender la grandeza, la autoridad y el poder del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de autoridad, frente a la tumba de Lázaro, aun que él había llorado y aun que él, su ser se había estremecido en espíritu y se había conmovido, con toda autoridad, en el versículo 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Dice el versículo 44: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Qué hermoso en el Dios en el cual hemos creído, hermanos, porque es un Dios poderoso. Es un Dios que, aunque permita la aflicción o el sufrimiento, la prueba en nuestras vidas, eso no quiere decir que no nos ama. Porque nos ama, precisamente permite la aflicción y la prueba en nuestras vidas. Y termino con esto, mis hermanos. Quiero que recuerdes estas enseñanzas de esta historia. El propósito de Dios en las aflicciones, recuerda bien, no es que tú te puedas glorificar y digas: tengo un carácter como el roble, sigo en pie. No, el propósito de Dios en las aflicciones es que Él se glorifique, que Cristo salga glorificado, que la gente pueda ver que esa aflicción, que ese dolor, que esa angustia, por terrible que sea, no te ha derribado y pueden ver la presencia de Dios en tu vida. Ese es el propósito, no que la gente te reconozca como un hombre o una mujer de un gran carácter, sino que puedan reconocer: ella está en pie porque Cristo la está sosteniendo. Fíjate la siguiente enseñanza: la gracia, la misericordia y el poder de Cristo se hace manifiesto en medio de la tribulación. ¿Quieres ver un momento más especial donde Dios despliegue más de su gracia, más de su misericordia y más de su poder? Es cuando estás pasando por tribulación, por angustia. Es cuando puedes ver un acercamiento más íntimo de ese Dios maravilloso y puedes ver su gracia, su misericordia y su poder en medio de la tribulación. Hay otra enseñanza muy hermosa y dice: el amor de Dios hacia sus hijos es entrañable e incondicional. No permitas que el diablo llene tu cabeza con ese tipo de enseñanzas. Si Dios es bueno, ¿por qué está permitiendo el dolor en tu vida? Si Dios es amor y te ama, ¿por qué está permitiendo la aflicción o que pases esto? Eso no es de Dios, eso es del diablo. Precisamente, aún en medio de la aflicción, no debemos olvidar que el amor de Dios es incondicional, es entrañable, inagotable, aunque a veces el diablo puede hacernos pensar que no nos ama el Señor. Y fíjate la última enseñanza: en Cristo siempre, reitero, siempre tendremos esperanza. Porque Él vive, nosotros también vivimos y viviremos. Job decía: yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa era la confianza de uno de los hombres más antiguos de la Biblia. En Cristo, escúchalo bien, hermano, siempre tendremos esperanza. No hay problema, no hay aflicción que sobrepase el poder de Cristo. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es ese Jesús eterno, es ese Jesús que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Es ese Jesús que nos da esperanza y que aún pasando los umbrales de la vida, estamos seguros, completamente seguros, que dejando la vida en esta tierra, nuestros ojos han de ver al que vive por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración final. Gracias, Señor Jesús, por haberte conocido y por haberme salvado, Señor. Gracias por la esperanza que das a nuestras vidas
de que tú eres el Dios vivo y verdadero, de que tú eres el pan de vida, de que tú eres la vid verdadera, tú eres la luz del mundo, y ahora hemos aprendido que tú eres la resurrección y la vida. Y que como nosotros hemos creído en ti y hemos depositado nuestra fe en ti, bendito Salvador, sabemos que nosotros vivimos y viviremos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en tu poderoso nombre, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.